Hola, ¿cómo están? Buenos días para los que están viéndolo por la mañana, tardes, noches, pero por encima de todo, feliz año. Yo acá estoy adelantándome el tiempo. Ustedes entenderán que estamos grabando antes de que termine el año, pero les deseamos feliz año, que haya sido un día muy especial y que pues realmente este año, y por eso comenzamos con esta serie, como que nuestro mayor propósito sea estar caminando mucho más cerca del Señor. Como les decía la semana pasada, y si no lo vieron, pues ahí está el mensaje en YouTube. Esta serie contiene 4 mensajes y lo hemos llamado como un nuevo año, la misma gracia. Y tiene que ver un poco con esta idea de que es normal, obviamente, todos nosotros lo hacemos, pero que estemos pensando mucho más que, pues eso es como un cambio de calendario para nosotros y pues nos ayude y que los nuevos propósitos y bueno, todo lo que pasa con las decisiones de cambio de año, a veces en la economía, bueno, una cantidad de cosas que vendrán este año en Colombia, 2026, pues es un año muy importante en la parte política también, pero más allá de eso es pensar que nuestro foco real de propósito debería ser estar mucho más sensibles a la voz del Señor, permitir que Él dirija mucho más nuestra vida. Y eso es lo que nosotros queremos como ser parte y ayudar a que cada uno de nosotros, pues a través del Señor, a través de la Biblia, nosotros, tú y yo, pues cada vez, cada año sigamos creciendo en esto que significa tener una relación con Dios. Entonces, en estos 4 mensajes, la idea es como ir avanzando en ir un poco como paralelo a lo que podríamos hablar en mensajes de Año Nuevo, de cuáles son tus metas, tus propósitos. Obviamente sí hay, pero que podamos centrarnos en que mucho más sea, y en este momento estoy pensando cuando Jesús mismo decía como preocúpate o prioriza el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y eso cambia de perspectiva y eso es lo que queremos como iglesia, como comunidad, que siempre estemos pendientes de tener una perspectiva diferente de lo que es nuestra vida en el día a día. Vivimos lo mismo, pero ¿cómo podemos cambiar la perspectiva? En ese sentido, cada uno de nosotros, la semana pasada, hablábamos un poco de confiar en el Señor. Eso que lo decimos tanto como alguien viene y nos dice, mira, estoy pagado por esto, mira, confía en el Señor. Eso lo decimos muy, muy normalmente, pero a veces en el día a día, ese confiar en el Señor, de realmente estar como tranquilos de que Él comenzó, y ese era el versículo que usábamos, comenzó una obra en nosotros y Él es fiel en terminarla. Él está trabajando en cada uno de nosotros. Pero obviamente, si Él está trabajando en nuestra vida y de alguna manera es como un proceso, pues también hay elementos que son importantes que tú y yo tengamos presentes en ese proceso. En esta época del año, cada uno de nosotros estamos diciendo, y ahí salen las pantallas, este año sí voy a hacerlo mejor, este año no puedo fallar, este año tengo que ponerme al día con todo. Algunos pueden estar muy emocionados, otros pueden estar ya cansados. 4 de enero, si estás viendo esto más adelante, ya puedes estar cansado, presionados y como a la expectativa y a veces ya con una carga muy grande, ni siquiera ha comenzado el año y tú y yo estamos a veces ya cargando algo que va muy, que nos está trancando realmente, que está haciendo que no podamos a veces ver qué es lo que está haciendo en Dios en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia, y esto es entrando en el tema de Dios, la Biblia en varios pasajes describe tu vida y la mía como una carrera, pensemos casi como una carrera de atletismo, y acá de pronto dirán los que no son muy buenos deportistas, entonces a mí ya me da mal, pero obviamente el centro no tiene que ver con tu estado físico o mi estado físico, el centro obviamente tiene que estar rodeado por el hecho de que el Señor en ese proceso está trabajando en nuestra vida. Es una carrera porque no es algo instantáneo, es una carrera porque hay elementos que nos hacen esforzarnos, es una carrera porque sí tiene un fin que tiene que ver con esa vida, esa realidad que el Señor quiere para nosotros allá en la eternidad. Pero
¿Qué significa que Dios haya empezado una obra en ti, que sea fiel en terminarla y que ahora nos invite, obviamente, si es un proceso y Él está trabajando en nosotros, estamos en construcción, pues cómo es ese camino? Hay un pasaje, y pueden haber muchos más, pero hay un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es este que está en el libro de Hebreos en el capítulo 12 y también sale en sus pantallas. Yo a veces pienso que una de las ventajas de que esto está en YouTube es que usted puede parar, puede buscarlo, puede volverse. A veces cuando está en vivo uno por estar mirando en dónde iba se pierde un poco lo que está pasando. Entonces yo los animo, ustedes pueden parar y tomar el tiempo y de pronto aún leer el capítulo anterior, el capítulo siguiente para ver un poco del contexto. Dice esto en Hebreos 12. Por tanto, y este por tanto, ahorita voy a hablar un poco, obviamente se refiere al capítulo anterior o a lo que el autor venía hablando. Por tanto, también nosotros, y ahí es donde tú y yo entramos, nosotros, o sea, esto está dirigido para nosotros, para los que estamos leyendo este mensaje, que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, y esto tiene que ver un poco con el capítulo 11 y ya ahorita vamos a desarrollar el contexto. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Acá está el concepto de la carrera y ya estamos introduciendo como la primera parte de despojémonos del peso y del pecado y enfoquémonos o perseveremos en esa carrera que tenemos por delante. Y acá da unas pistas el autor, algunos dicen que es Pablo, otros están más por el lado de que no necesariamente sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Dice fijemos la mirada en Jesús. O sea, ya empieza a ver como un elemento de carrera y pues el autor lo está usando con toda la intencionalidad de en una carrera, si tú fueras en una carrera, fueras corriendo, trotando de un lado al otro en cierta distancia, pues acá son elementos de qué te ayudaría para lograrlo. Entonces ya está diciendo, despojémonos de algo, fijemos nuestra mirada en Jesús y termina diciendo quién es el que en el que estamos fijando nuestra mirada, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Acá están los elementos claros y es muy chévere. No es que nuestra carrera empiece el 1 de enero. No, o empezó en el caso de los que están viendo este video. No es que ahora sí empezó la carrera. Nosotros, tú y yo, vamos en este camino que varios autores de la Biblia hablan de la carrera, de caminar, de ir de un lado al otro, pero en ese camino lo importante al final tiene que ver cómo tú estás permitiendo que Dios realmente se involucre en tu vida, ¿sí? No es como que tú y yo corremos la semana entera, ahí vemos a ver cómo aguantamos y el domingo, por decir el día de iglesia, entonces ese domingo involucramos a Dios y volvemos a salir como dejándolo casi. A veces no sé si mentalmente podemos sentir como, bueno, yo vengo, en el caso de acá Espacio Vivo, yo vengo al sitio en donde yo los domingos estoy asistiendo al local donde la iglesia se reúne, pero ¿qué pasa el resto de la semana? Y ahí es un asunto que para ti y para mí es importante definir. Entonces, el capítulo 11, hablando un poquito del contexto, el capítulo 11 es un capítulo súper, hiper famoso. Si tienes el tiempo de leerlo, te animo a leerlo. El capítulo 11 se llama Los héroes de la fe. Y en ese capítulo, una de las palabritas o frases que más se repite es por la fe. Y empieza a nombrar el autor una cantidad de personajes del Antiguo Testamento que por la fe hicieron una cantidad de cosas, que por la fe esperaron una cantidad de cosas, que por la fe vivieron de una manera normalmente contracultural al momento en el que estaban. Estos héroes de la fe nos marcan el camino y por eso el autor en este pasaje comienza diciendo, también nosotros rodeados por enorme multitud de testigos. O sea, él está diciendo, el autor, miren, ellos vivieron por la fe igual que ustedes. Y ahora ustedes, basados en todo lo que ellos vivieron, ahora es el turno de ustedes. ¿Cómo van a vivir por la fe? ¿Cómo van a vivir por la fe? Y él comienza a desarrollar ese tema y si pueden leer los capítulos que continúan, pues están bienvenidos, están invitadísimos a que lo hagamos. Empecemos entonces mirando un poco como los elementos de este pasaje.
La primera parte importante es despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Acá hay un punto importante. En las carreras se habla de la importancia de la velocidad. Pero acá el autor hace un pequeño giro y acá está hablando de que el asunto central no es la velocidad, el asunto central es el peso. Y hay dos realidades que a ti y a mí nos impiden caminar o correr o andar correctamente en este proceso o en esta carrera que es la vida. Y esos dos elementos son el pecado y el peso. Él habla ahí del peso, vamos a desarrollar esto un poco más. El pecado, pues de alguna manera es obvio. Si tú caminas, si tú estás andando tu vida, dándole la espalda a Dios en lo que Él dice, pues lógicamente no puedes pretender caminar al lado de Dios. Dios no puede caminar al lado tuyo. Y yo cuando estaba preparando esto, pensé un asunto. Hay algo bastante claro, bastante que sale a la superficie, que lo pensamos y a nosotros los seres humanos como que nos encanta hacer matemáticas de la vida. Y las matemáticas de la vida es, si a mí me está yendo bien y tú puedes definir qué es bien para ti, para la mayoría de las personas bien es en términos económicos. O sea, si tú tienes una salud económica buena, entonces tú dices, tengo el favor de Dios. ¿Sí? Y lo decimos, es como, me salió este negocio, gracias a Dios. El otro día estaba hablando con algunas personas y esta es una persona que básicamente no involucra a Dios en su vida, pero él decía algo así como, no, yo un par de veces sí le dije a Dios, oiga, ayúdame con esto y salió. Y pues su lógica es, pues, pues Dios está conmigo. Dios aprueba la forma en la que yo vivo. Tengamos cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Esto es algo que es como un paréntesis acerca de esta idea de vivir la vida como nosotros queramos. Me está yendo bien, por ende Dios está bien con la vida que yo estoy viviendo. Ojo con esto. Yo estaba pensando y de hecho como que me acordé fue por eso. ¿Ustedes han visto películas en donde de alguna manera se presenta el diablo o Satanás y compra el alma de la persona? Esto no es del todo bíblico, pero a mí sí me interesó algo que es como normal en esas películas. En esas películas, el diablo se presenta a la persona y lo que le está diciendo básicamente es, si aceptas, si firmas, lo que sea que la película presente, te va a ir bien. Y eso sí tiene mucho de bíblico. Eso sí tiene mucho de bíblico. Tiene tanto de bíblico que es un pasaje de los más famosos de lo que nosotros llamamos la tentación de Jesús. Y lo tengo acá, solamente quería sacar uno. Mateo 4 8 9 dice, de nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto, hablando de Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré, le dijo, si te postras y me adoras. Si ven que y podría haber muchos más ejemplos, pero básicamente es, no sigamos la lógica de que si te está yendo bien, especialmente en el área económica, quiere decir que Dios está a tu lado. Porque posiblemente Dios no está a tu lado, porque tú tampoco quieres que Dios esté a tu lado, porque estás caminando dándole la espalda a lo que Dios está diciendo. Esto era un paréntesis que yo quería hacer y lo termino con esto. El problema no es que nos vaya bien, el problema es que es cuando usamos eso como termómetro espiritual. O sea, si tú usas el que te está yendo bien como un termómetro espiritual de que estás bien con Dios, ojo, puedes estar en peligro de realmente estar caminando en una dirección completamente opuesta, diferente a lo que Dios quiere para tu vida. Y al mismo tiempo, este pasaje lo que está diciendo es, despójate, quítate de encima el pecado que te asedia, que no te permite en algún momento, así parezca que las cosas, entre comillas, van bien, en algún momento vas a tener que enfrentar, que ponerte frente a Dios y realmente eh, evaluar, realmente pedir perdón, realmente darte cuenta que ibas por el camino que no es. Ojo con eso. Entonces, por un lado, obviamente, el pecado que nos asedia es esto del pecado es blanco y negro.
Pero cuando habla del peso, porque habla del pecado y del peso, en cambio el peso sí entra en lo que algunos llamaríamos las zonas grises. El peso no es pecado siempre. Por eso el autor dice, despójate del pecado y del peso. Por ende hay dos elementos. Y yo empecé, y acá con la ayuda, y yo muchas veces les he dicho, el ChatGPT para esto me ayuda mucho porque yo puedo ver unas cosas, yo puedo decir, el peso en la vida, y pues lo voy a pensar yo, como tú piensas que es el peso. Pero lo que en este caso me ayuda ChatGPT es yo creo que a pensar lo que otras personas podrían pensar que es este peso. Entonces, lo desarrollamos, digo, pero pues obviamente yo puse ahí, lo desarrollé de esta manera. Pesos emocionales, ejemplos de pesos emocionales. ¿Qué es un peso emocional? Porque el autor está diciendo, despójate del peso que te asedia, que no te permite andar de la manera en que deberías andar. Y yo estuve caminando unos pesos emocionales. Culpa por decisiones del año pasado. Si todavía estás pensando, yo, ¿por qué no tomé esa decisión en marzo? Yo debería haber invertido, yo no debería haber comprado ese carro, yo sí debería haber, no sé qué, ¿por qué le respondí? Si ya no se puede hacer nada, deja de cargar ese peso. Y si todavía se puede hacer algo, pues solucionalo. Pero no sigas cargando simplemente con el peso. Otro, vergüenza por no haber sido constantes. Y yo voy a ir acá un poquito más rápido porque si no me demoraría mucho. Ustedes lo pueden parar y ver cuál realmente es algo que les está tocando a ustedes o de pronto el Señor trae a su mente y su corazón uno adicional. Entonces, vergüenza por no haber sido constantes, heridas no resueltas, miedo a volver a fallar. Otros, pesos mentales. Comparación constante con otros, expectativas irreales sobre el año, necesidad de tener todo bajo control, pensar demasiado en el futuro, pesos espirituales, vivir la fe desde la obligación, sentir que Dios siempre está decepcionado, orar más por culpa que por confianza, medir la espiritualidad por rendimiento. Y pesos relacionales, relaciones que drenan, conflictos no hablados, cargar responsabilidades que no te corresponden, querer cambiar a otros a tu manera. Ustedes lo pueden parar, pueden ir mirando cada uno, porque parte del asunto, o sea, parte del punto central de hoy es despojarse del peso y fijar tu mirada en Jesús. O sea, esto es muy importante. ¿Cuál peso estás cargando que te está impidiendo caminar de la manera correcta de lo que Dios quiere para tu vida? Entonces, en ese sentido, me gustó esto que pude escribir. Tal vez no necesites arrepentirte de algo. Posiblemente el asunto no es pecado, el asunto es peso. Dice, tal vez no necesitas arrepentirte de algo, tal vez necesitas soltar algo. No todo el peso que estás cargando es pecado, pero si es innecesario, está trancando, está parando eh, tu avance en los términos en los que Dios quiere que tú y yo avancemos. El texto sigue. Fijemos la mirada en Jesús. Sí, no solamente es soltar todo, andar preguntándole, y yo creo que esto es importante, no sé si ustedes lo hacen como, Señor, ¿en qué estoy pecando? ¿Cuál es mi pecado? Examíname, Señor. Y no solamente es eso como no llevar lo que no debo llevar, sino eso no es como entonces ya todo bien. No, hay un propósito, hay algo en donde debo fijar mi mirada y ese es Jesús. El texto en ese sentido no solamente habla de soltar el peso, sino de dónde debes tú o dónde debemos tú y yo poner nuestra mirada. Cuando corres mirando a Jesús, significa que no corres mirando a otros. No en términos de no ayudar a la gente, creo que tú me entiendes. Es como yo en términos de mi vida espiritual estoy andando por lo que otros hacen o dejan de hacer. Tú y yo debemos andar con nuestra mirada fijada en Jesús. Y si eso te parece como un poco así nebuloso, pues tiene que ver mucho con la Biblia. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, Jesús mismo se presenta como el que vino a dejar la palabra. Entonces, en ese sentido, es la Biblia es esa forma de caminar con nuestra mirada fijada en Jesús, porque la Biblia nos dice, esto no lo debes cargar,
esto es pecado, esto está mal, esto no lo estás haciendo, esto es lo que deberías hacer, esto es lo que no deberías pensar, esto es lo que deberías pensar, nos ayuda a que nuestra mirada esté fijada en donde va, porque si no podríamos salir ya muy libremente sin ningún peso y trabajando realmente en nuestra santidad, pero caminando quién sabe para dónde. En ese sentido, cuando miras a Jesús, estás encontrando dirección, estás encontrando calma y estás recordando por qué es que corres, cuál es el propósito de nuestra vida. Y esto lo hemos hablado en muchas series. Una frase acá importante para recordar: el enfoque correcto te permite avanzar sin perder el alma. El enfoque correcto en Jesús es lo que nos va a permitir andar donde deberíamos andar sin perder lo que no deberías perder. El enfoque se forma por lo que miras primero, lo que escuchas más y lo que obedeces aunque cueste. Ojo con esto. Lo que miras primero, eso es enfoque. Lo que escuchas más es la manera en la que te enfocas. Y lo que obedeces aunque te cueste porque entiendes que es importante para ti y para mí. Yo obedezco porque sé que es importante para mi vida. No porque Dios me va a poner un martillo encima. Es lo mejor para mí. Mi Padre Celestial quiere lo mejor para mí. Cuando Él dice sí a algo o no a algo, es porque es lo mejor para mí. Por ejemplo, vamos a tener este año, antes de finalizar enero, vamos a comenzar un tiempo de ayuno y oración que lo tenemos todo el año. Ese podría ser un ejemplo perfecto y además un punto de partida buenísimo para que tú y yo estemos enfocados en Jesús. Estemos realmente dándonos cuenta qué nos está quitando o qué nos está poniendo un peso innecesario que nos quita el paso al que debíamos seguir. ¿Cuáles son los pecados con los que realmente estemos luchando? Te animo a que este ayuno que va a comenzar lo tomes en ese sentido de cómo puedo comenzar mi año de una manera realmente diferente, en donde mi enfoque esté en Jesús. En este sentido de la pérdida del enfoque, es como puedes estar seguro de no confundir movimiento con avance. Puedes estar haciendo muchas cosas, pero realmente estás avanzando. Y estás avanzando y de nuevo, ya dejamos acá. Ojo con pensar que te vaya económicamente bien o que la vida esté yendo bien, lo uses como termómetro espiritual. No necesariamente eso. Eso puede ser el engaño más grande en el que podemos caer los seguidores de Jesús. Que el que nos esté yendo bien quiere decir que Dios está a nuestro lado. Dios puede estar a nuestro lado y nos puede estar yendo bien, o no. Y eso no quita el hecho de que Dios esté a nuestro lado. Bueno, vamos terminando con lo más esperanzador del mensaje. Y sigue diciendo este pasaje: el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Jesús no nos pide algo que Él no haya vivido. Lo más, una de las cosas más significativas de la encarnación de Jesús, de ese Dios hecho hombre, es que Él vivió lo que tú y yo vivimos. Él no nos pide algo que Él no haya vivido. Él enfrentó cansancio, rechazo, dolor, presión. Él enfrentó todo eso pero nunca abandonó esta carrera, nunca dejó de estar enfocado en cuál es su propósito de acuerdo al plan de Dios para Él. Aún siendo Él mismo Dios, decide no abandonar la carrera. No sé si esta imagen te sirve. Jesús no está esperándote al final con un cronómetro en la mano para ver cómo lo hiciste. Jesús, al morir en la cruz, a venir a vivir acá, acabamos de celebrarlo en la Navidad, Jesús lo que está haciendo es caminando contigo y conmigo en el proceso. Él no está ya en la meta. Mire a ver usted cómo llega. No, está a mi lado. Y por eso es importante, quitémonos los pesos que no nos permitan dar al lado de Jesús. Ese peso en algunos casos es también el pecado. Fijemos nuestra mirada en Jesús, que es el que nos permite, y como dice en este pasaje, es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Corramos al lado de Él. Ojo con esto, porque a veces sentimos que esto de la fe es como para ver si Dios sí me ama. Recuerda, Dios ya te amó.
Jesús ya murió por ti en la cruz hace 2000 años. Ni siquiera habías nacido. O sea, no era porque hicieras cosas buenas o malas que Él decidió amarte. Él decidió amarte y punto. Recuerda esto, no corremos para ganar su amor, corremos porque ya lo tenemos. Él ya te ama. Él ya murió en la cruz por ti. Él quiere la mejor vida para ti y te propone que la mejor manera de lograrlo es quita lo innecesario, quita lo que es pecado, fija tu mirada en Él porque Él es el iniciador, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Termino con esto a manera de desafío. Primero, identifica un peso, no una lista larga, uno, algo que tienes que quitar de tu vida. Y cuando identifiques eso, simplemente suéltalo delante de Dios. No con culpa, sino con confianza. Un peso, un peso. Quiero terminar orando y unos 20 segundos en silencio. Y voy a hacer una oración muy específica por este desafío de hoy. Entonces, ¿por qué no cierras ahí tus ojos? Trata de concentrarte lo más que puedas durante los próximos 20 segundos ahí en silencio. Y yo termino con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Y, y yo te quiero decir hoy, realmente desde mi corazón, suelto este peso que ha estado cansándome, que ha estado cargándome. No quiero correr con esa carga. Ayúdame a fijar nuevamente mi mirada en ti. Gracias, Padre Santo. Termino con esta pequeña frase que va a estar también en su pantalla. Definitivamente no necesitas más velocidad, necesitas menos peso. Que estén bien. Nos vemos dentro de 8 días o el 11, si usted lo está viendo otro día, ya aquí presencialmente. Chao, chao. Feliz año.